La península del Sinaí aparece en el mapa como un triángulo seco y hostil, apretado entre las placas tectónicas de África y Asia, bañado por dos brazos del Mar Rojo, por el Golfo de Suez y por el Golfo de Aqaba. No es solo una formación geológica, sino una cicatriz en el rostro del planeta, y a la vez, un puente entre mundos por el que han pasado ejércitos, profetas, fugitivos y conquistadores a lo largo de siglos y milenios. Durante generaciones hemos mirado aquellas montañas a través del filtro de textos sagrados, la Biblia, la Torá, el Corán. Las historias de Moisés, de la zarza que ardía, de las tablas de la alianza y del milagroso rescate han dado forma al paisaje en nuestra imaginación. Hemos visto lo que deseábamos ver, un desierto de expiación, un teatro de lucha espiritual, un escenario preparado para la intervención divina. Pero cabe preguntarse si no hemos estado equivocando la mirada todo este tiempo, si la fe, la tradición y la poesía no nos han velado la vista y nos han hecho confundir lo sagrado con lo funcional. ¿Qué ocurriría si la vastedad arenosa ocultara, en lugar de prodigios, delitos y máquinas de dominación? Hoy, la era de las conjeturas ha dejado paso a la era de la evidencia. Ya no dependemos únicamente de traducciones discutibles de pergaminos semidescompuestos ni de relatos subjetivos de peregrinos. Contamos con tecnologías que penetran la roca, rasgan la capa de arena y miran a través del tiempo. Un equipo internacional sobrevoló zonas restringidas del Sinaí con un dron pesado de clase militar equipado con LIDAR, la técnica Light Detection and Ranging, un radar láser que emite millones de pulsos por segundo y revela la estructura del terreno. No es una simple cámara, es un rayo láser que desnuda el paisaje, elimina la cobertura de arena, desprecia la vegetación y muestra el esqueleto verdadero de la Tierra. Lo que los operadores vieron en las pantallas de alta resolución dejó pálidos a geofísicos, historiadores y expertos militares. Los datos no mienten y la tecnología no respeta creencias ni lealtades. Y lo que contó fue una historia que muchos temían escuchar. El Sinaí no es únicamente un desierto para la meditación de profetas solitarios, es un gigantesco cementerio de ambiciones imperiales, una escena de crimen a escala continental donde la aridez ha preservado las pruebas con una precisión antinatural. El dron sobrevoló un altiplano que durante siglos se consideró inhóspito y vacío, y sus sensores detectaron una anomalía geométrica capaz de dejar sin aliento. Estructuras con ángulos rectos donde la erosión debería haber dibujado caos. Líneas paralelas que se extienden por kilómetros, firmas térmicas que señalan vacíos profundos y artificiales en lo que se suponía un monolito de granito. Contra la imagen romántica de una edad bíblica poblada por pastores y tiendas ozonadas, el escaneo reveló una maquinaria industrial despiadada, totalitaria en su organización y avanzada para su tiempo, aunque condenada al abandono. La pregunta se impone: ¿qué ocultaba la montaña y por qué faraones poderosos invirtieron recursos equivalentes al tesoro de un imperio, arrastrando a decenas de miles de vidas hacia la muerte para controlar un territorio remoto y yerma? Y la cuestión más aterradora: ¿qué catástrofe súbita los obligó a abandonar todo de golpe, dejando herramientas en los tajos y templos a medias? La respuesta no está en la cólera de los dioses ni en la magia, está en la combinación de geología, economía y climatología, y por eso resulta escalofriante. Refleja, con desgarradora lucidez, un espejo de nuestro propio posible destino. Para comprender la dimensión del hallazgo hay que entender primero la herramienta. El LIDAR es un rayos X para la Tierra. Montado en un dron puede escanear con una densidad de 500 puntos por metro cuadrado, lo que permite reconstruir modelos digitales del relieve donde aparecen incluso rastros de antiguos caminos enterrados bajo metros de arena. Cuando el vehículo sobrevoló las laderas occidentales del macizo del Sinaí, arrugadas por barrancos, los operadores esperaban ver cauces secos, oquedades, desprendimientos y fracturas tectónicas. En cambio, el procesamiento de datos iluminó, en tonos de alarma, formas que no obedecían a la naturaleza. Líneas precisas, paralelas, ángulos de 90 grados que no se forman por erosión. A 2000 metros de altitud, en una zona considerada por los historiadores como inhabitable por sus noches frías y la ausencia de agua, el LIDAR descubrió una red escalonada de fortificaciones complejas. No se trataba de meros refugios improvisados para pastores nómadas, hechos con piedras amontonadas para resguardarse del viento, sino de un perímetro de ingeniería sólido, un sistema militar rígido. Muros de 2 metros de grosor, ensamblados con habilidad comparable a la de los constructores de pirámides. Torres de vigilancia ubicadas con la precisión de la fortificación clásica, dispuestas para cruzar fuegos de arqueros y sellar accesos a los desfiladeros. Mirando el mapa digital surgido del escaneo, la conclusión es aterradora y rotunda. No era una ruta de peregrinación ni una vía comercial, sino una prisión. Un campo de concentración de la Edad del Bronce, de dimensiones comparables a un pequeño país. El sondeo mostró que todo el entorno de las célebres minas de Wadi Magara y Serabit el Hadim fue convertido en un enclave de máxima seguridad, un recinto vetado. Si alguien transitaba por allí, lo hacía encadenado o bajo escolta de la policía de élite egipcia.
El dron siguió una calzada amplia, rectilínea, no sinuosa como las trochas de animales, y fue esa vía la que condujo hasta el núcleo de la investigación, al lugar que los árabes llaman Serabit el Yadim. En la cima plana y barrida por los vientos, el escáner detectó enormes cavidades subterráneas, minas no caóticas ni fruto de excavaciones individuales, sino una ingeniería pensada hasta el detalle. Respiraderos, tajos reforzados con cedro de Líbano traído de lejos, galerías que se hunden decenas de metros en la roca. El volumen de roca extraída, calculado por el LIDAR con precisión matemática, es colosal. Millones de toneladas. Los cálculos modernos estiman que allí trabajaron no solo cientos, sino miles y decenas de miles de personas durante largos periodos, en condiciones incompatibles con la vida, sin esperanza de regresar, bajo el sol abrasador y el látigo de los capataces. Bajando del cielo a la tierra, la cuestión económica se impone. ¿Qué defendían esas murallas ciclópeas erigidas al borde del mundo, en un lugar sin agua ni alimento, habitado solo por la muerte? La respuesta cabe en dos palabras: turquesa y cobre. En la Europa del presente subestimamos el valor de esos materiales para las sociedades antiguas. En la Edad del Bronce el cobre era la energía estratégica por excelencia. Sin cobre no hay bronce. Sin bronce no hay armas tolerantes al combate. No hay herramientas para esculpir la piedra de las pirámides, ni ejes para carros, ni imperios duraderos. Egipto, superpotencia de la época, necesitaba al Sinaí como el hombre necesita el aire. Era su yacimiento, su fuente de riqueza. Pero el desierto no entregaba sus tesoros gratis. El análisis multiespectral en infrarrojo desde satélites reveló montañas de escoria cubiertas por una capa delgada de arena. Los análisis químicos confirmaron que aquello eran residuos metalúrgicos, prueba de hornos industriales in situ. Imagine las condiciones de trabajo, el termómetro marcando más 45 grados Celsius a la sombra inexistente, y hornos que superaban más de 1000 grados Celsius, gases tóxicos, polvo fino, jornadas laborales a turnos hasta que el trabajador colapsaba. Un auténtico infierno industrial. A ello se sumaban tormentas de arena, emanaciones arsenicales y la constante falta de agua. Precisamente sobre el agua hay una primera y estremecedora verdad climática que reveló el dron. Por todas partes se detectaron cisternas talladas en la roca alrededor de las minas, grandes depósitos para acumular y conservar agua. Los arqueólogos, comparando los datos aéreos con las excavaciones en superficie, confirmaron la función de esos huecos. ¿De dónde iba a venir el agua en un desierto donde llueve una vez al año? Aquí se revela una parte esencial del misterio climático. El LIDAR mostró cauces antiguos, vados profundos y ramificados, riberas de ríos. Al quitar la capa de arena el paisaje se mostró distinto. Hace 4000 años el clima era muy diferente. Llovía de forma estacional y abundante, crecían acacias y tamariscos. Los egipcios no irrumpieron en un lugar desértico sino en una sabana que se secaba ante sus ojos. Exprimieron hasta la última gota del suelo. Era una carrera contra la muerte. Los faraones y sus astrónomos sacerdotes advirtieron el retroceso de las lluvias hacia el norte y se lanzaron a extraer cobre y turquesa antes de que el desierto reclamara la región. Para lograrlo trajeron mano de obra en masa. Esclavos y prisioneros trabajaron hasta la extenuación. ¿Quiénes eran esos trabajadores? Los restos hallados en las tumbas circundantes dan una respuesta dolorosa y clara. Los huesos no mienten. Los esqueletos muestran las marcas de esfuerzos extremos, discos vertebrales aplastados, fracturas mal consolidadas, deformaciones articulares. Eran material de desecho de una economía extractiva. Más aún, el ADN y las inscripciones que dejaron muestran que rara vez se trató de egipcios. Los egipcios actuaban como supervisores, mientras los operarios eran semitas y pueblos de Asia, prisioneros de Canaán y ancestros de grupos semíticos posteriores. Este hallazgo, apoyado por fotogrametría digital avanzada, es quizá uno de los descubrimientos más inquietantes y claves. El alfabeto fonético, la gran invención que liberó la palabra escrita, nació no en bibliotecas frías ni en templos dorados, sino en ese infierno, en manos de esclavos analfabetos que necesitaban comunicarse. El dron, sobrevolando a baja altura las paredes de Serabit el Yadim, tomó miles de fotografías en diversas iluminaciones. Un software las ensambló en un modelo tridimensional y acentuó microcontrastes para revelar trazos borrados por viento y tiempo durante 3500 años. Aparecieron marcas, grafitis primitivos grabados con piedras afiladas o fragmentos de herramientas de bronce, figuras de cabeza de toro, serpientes, agua, ojos, figuras humanas con manos levantadas en súplica. Lingüistas y epigrafistas, tras mucho debate, catalogaron esto como escritura protosinaítica. Con la cartografía completa de inscripciones y su contexto, la evidencia apunta a una conclusión que inspiraba miedo y esperanza. La escritura alfabética fonética nació aquí, en las entrañas de la opresión, como respuesta pragmática a la necesidad de comunicarse.
Los trabajadores tomaron signos egipcios y los usaron no por su significado complejo, sino por su valor sonoro en su propio idioma semítico, un principio denominado acrofonía. Así, el jeroglífico de la cabeza de toro, que en su lengua representaba el sonido inicial de su palabra, se volvió un símbolo para el sonido vocal equivalente, y de esa manipulación emergieron las letras que, transformadas a través de siglos, llegaron hasta nuestro alfabeto. Oh, Balat, señora, sácame de la mina, amé a 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 la. Oh, Balat, señora, sácame de la mina. Amé y me llevaron. ¿Por qué desaparecieron en masa aquellos miles de obreros? ¿Por qué quedaron herramientas, oraciones y sepulturas abandonadas? El LIDAR y los sondeos del terreno brindan una respuesta aterradora por su rapidez. El colapso fue geoclimático y ocurrió en pocas décadas, no en siglos. El estudio estratigráfico de los sedimentos mostró capas de polvo fino, compactado y estéril, sustituyendo a suelos fértiles ricos en polen y materia orgánica, en un momento que coincide, más o menos, con el final de la Edad del Bronce, alrededor del año 1200 antes de nuestra era. No se trata de un lento proceso, fue una mega sequía, un colapso climático súbito. El Sinaí y gran parte del Levante fueron golpeados por un cambio atmosférico que transformó paisajes productivos en áridas planicies cubiertas por arena y polvo. Las cisternas se secaron y se llenaron de arena. Los oasis se convirtieron en salares. Imagine la escena. Miles de personas encerradas en fortines y minas en medio de un desierto ardiente, dependientes de caravanas de asnos que transportaban agua y alimentos desde el valle del Nilo a cientos de kilómetros. De pronto las líneas de suministro se cortan. Egipto mismo se fragmenta por hambrunas, conflictos internos e invasiones de los llamados pueblos del mar. La administración central colapsa y los destacamentos en el Sinaí quedan aislados, olvidados por su gobierno y por sus dioses. Las murallas no muestran huellas de asedios con máquinas de guerra ni incendios asociados a ataques masivos. Muchas fueron simplemente abandonadas y se fueron viniendo abajo por el paso del tiempo y la erosión.
El análisis polínico de sedimentos extraídos de antiguos lagos confirma que la vegetación colapsó en una sola generación, un colapso ecológico. Lo que los sensores del dron registraron es, por tanto, una crónica en tiempo real de un apocalipsis ambiental. La maquinaria industrial egipcia en el Sinaí se detuvo no por las armas de bárbaros, sino porque la naturaleza cerró el grifo. La advertencia que esto transmite resulta incómoda y directa para quienes vivimos en una era de cambio climático acelerado. El sondeo no se limitó a las montañas internas, siguió hacia el norte y la costa mediterránea, por la ruta estratégica que conectaba Egipto con Canaán, la vía que recorrían caravanas y ejércitos. Imágenes satelitales de alta resolución y radar de suelo mostraron una cadena de fuertes enterrados bajo dunas, espaciados cada 15 kilómetros, justo la distancia que una legión podía cubrir en un día de marcha. Fortalezas, graneros, barracas. No era una simple calzada, era una línea defensiva, una muralla logística comparable a la línea Maginot o al muro contemporáneo. Un control burocrático colosal que regulaba entradas y salidas hacia el rico Egipto. Nadie entraba ni salía sin permisos, sellos de arcilla y duros interrogatorios. El trabajo de construcción exigió millones de ladrillos de barro y la excavación de fosos, algunos rellenados con agua en lugares donde ahora solo lo detectan los radares. Este descubrimiento obliga a reinterpretar el relato del éxodo. Cualquier intento masivo de fuga habría debido atravesar una zona fuertemente militarizada. No fue una escapada tranquila bajo las estrellas, sino una ruptura a través de puntos de control, tropas especiales y carros de guerra. Una guerra de guerrillas improvisada. Algunos fuertes muestran huellas de destrucción y quemas en el periodo de la Baja Edad del Bronce tardía. Las causas son diversas: flaqueo por hambre de poblaciones migrantes, asaltos de esclavos fugitivos, invasiones externas, y la ciencia no impone un nombre mítico como el de Moisés, pero sí restituye la escena: trincheras, fosos y barricadas que constituyen el decorado material de aquella época convulsa. El Sinaí conserva además secretos modernos. Durante el escaneo de la porción oriental, los magnetómetros del dron registraron una anormalidad magnética intensa y localizada, no atribuible a geología ordinaria, formas rectangulares de metal masivo, enterradas en cavidades cuyo acceso había sido colmatado por explosiones dirigidas. Al consultar archivos militares se evocaron conflictos contemporáneos, la Guerra de 6 días del año 1967 y la Guerra de Yom Kippur del año 1973. El Sinaí fue campo de enormes batallas de carros y tanques. La firma sugiere depósitos de munición olvidados o búnkeres de mando, metales no concordantes con mineral natural y formas rectilíneas deliberadas. Esa huella es un recordatorio sombrío. Esta tierra ha sido campo de pruebas de la guerra desde tiempos faraónicos hasta la era moderna y aún guarda ecos peligrosos, artefactos sin detonar, combustibles y sustancias químicas enterradas apresuradamente en retiros militares. Hay otro hallazgo que no se ve sin instrumental pero que la ciencia pudo medir. En la zona de la montaña conocida como Jabal Musa, lugar tradicional del recibimiento de las tablas por Moisés, los micrófonos sensibles del dron detectaron un fenómeno acústico singular. Las formaciones rocosas y los corredores de viento actúan como un gigantesco anfiteatro natural. En puntos focalizados, el sonido se multiplica y viaja amplificado en órdenes de magnitud. Un susurro en la garganta de la llanura puede escucharse en la cima como una voz clara. Una voz en la cima puede cubrir la llanura como un trueno. Ingenieros acústicos, analizando los datos, concluyeron que la forma del relieve y la densidad del granito crean focos en que las ondas sonoras se concentran. Sin altavoces ni tecnología, la física de la piedra y del aire genera un efecto de voz del cielo que para los antiguos carecedores de teoría física habría sido un prodigio. El veredicto físico que explica la sensación de revelación, la voz que parece venir de lo alto. La geología, con su sencillez, ofrece así una explicación natural al fenómeno de la revelación. En la periferia oriental del área explorada, el dron halló, además, campos de arena vitrificada que cegaban los sensores ópticos por su brillo, superficies de vidrio verdoso y amarillo, fragmentadas en filos cortantes, extendidas por kilómetros. No es vidrio libio ni tectita ordinaria. Su composición química indica fusión a temperaturas extremas, como las que se alcanzarían en una explosión aérea de un cuerpo celeste. La hipótesis científica apunta a un bólido que, al entrar en la atmósfera, explotó a gran altura sobre la superficie, generando calor suficiente para fundir la arena en un instante. Aunque datar este evento resulta complejo, su huella es indeleble y sugiere que muchas tradiciones orales que hablan de fuego del cielo y castigos celestiales podrían guardar memoria de tal catástrofe geofísica. Finalmente, y con un matiz irónico que hiela la sangre, el radar de penetración terrestre mostró la presencia de enormes reservorios de agua fósil a cientos de metros bajo la superficie, en los poros del nubiense arenisco. Acuíferos paleolíticos, agua antigua, almacenada desde épocas en que la región fue verde y regada por ríos.
Puede que esa agua lleve 10.000 o 20.000 años allí, limpia y filtrada por las rocas. Descubrimiento devastador por su paradoja. Generaciones de hombres murieron y se mataron por sed en la superficie mientras un mar subterráneo yacía a su alcance. Hoy esa agua tiene un valor estratégico incalculable en un Oriente Medio donde el agua vale más que el oro. Pero es un recurso no renovable en escalas humanas. Extracción masiva lo convertiría en un botín a plazo fijo. Podríamos revivir tierras durante varias décadas, quizás 50 años, pero luego el fondo se agotaría y la aridez retornaría con mayor crueldad. Es un tesoro maldito. Tomarlo sería robar el futuro de generaciones venideras. Poniendo en conjunto las múltiples capas de información, emergen conclusiones nítidas y terribles. Primero, industrialización. El Sinaí no fue un escenario mítico vacío, sino un centro industrial imperial, una factoría de recursos basada en la sangre y la fuerza militar. Segundo, control total. La red de fortalezas y puestos transformó la zona en un espacio cerrado e impenetrable, una cárcel geopolítica. Tercero, la invención de la libertad. En las entrañas de aquel sistema nació la escritura alfabética, el instrumento que permitió al individuo comunicarse con el divino y con sus congéneres, la primera verdadera herramienta de emancipación informativa. Cuarto, el veredicto climático. La caída no vino de espadas sino del sol. Una megasequía detuvo la maquinaria imperial y provocó migraciones masivas. Quinto, acústica. Las montañas fueron un púlpito natural que multiplicó las voces, y eso contribuyó a la percepción de lo divino. Lo que el dron ha revelado no desmitifica el paisaje hasta convertirlo en vulgar. Por el contrario, devuelve al Sinaí una grandeza distinta, la grandeza de la naturaleza y de la condición humana, de su ingenio y de su tragedia. Nos vemos frente a modelos tridimensionales y mapas térmicos que muestran no héroes míticos, sino personas de carne y hueso. Gente que luchó por sobrevivir frente a cambios climáticos, que construyó murallas para proteger riquezas amadas y que, en los muros de las minas, escribieron desesperados: «¡Sálvame!». El dron regresa a la base con las baterías agotadas y discos llenos de terabytes de datos que las generaciones futuras deberán seguir descifrando y reflexionando. El viento vuelve a borrar huellas en la superficie, pero no puede eliminar lo que la tecnología ha descubierto bajo la arena. Hemos levantado el velo y, como un forense que practica una autopsia, hemos encontrado la causa de la muerte. No una única razón, sino la tempestad perfecta de avaricia imperial, explotación depredadora, un cambio climático catastrófico y una innovación tecnológica que rompió los monopolios del saber. La historia del Sinaí es un espejo y nos devuelve la imagen de nuestra propia civilización. Edificamos muros contra migrantes, agotamos recursos hasta el fondo y nos vemos al borde de transformaciones climáticas que podrían convertir nuestras ciudades en ruinas. La montaña del Sinaí permanece muda, pero los hechos que afloraron de la tierra y del cielo gritan con mayor fuerza que cualquier profeta. La antigua polvareda se posa otra vez y ahora sabemos lo que ocultaba. Este conocimiento no trae consuelo ni éxtasis religioso, aporta una comprensión fría y sobria de lo vulnerable que es nuestro mundo y de lo fácil que resulta para el tiempo tragar muros, imperios y nombres.